Bienvenido y bienvenida una vez más a este espacio donde semana a semana nos reunimos para compartir la palabra de Dios. El día de hoy estamos entrando al tema número 10 de esta serie de la promesa, el pacto eterno de Dios. Queremos una vez más darte la bienvenida y también invitarte a que te suscribas a este canal y puedas activar la campanita y semana a semana recibir los videos y compartir esperanza con más personas. El día de hoy tenemos un tema maravilloso. Vamos a hablar acerca del nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Es diferente al antiguo? ¿Cuáles son las bases del nuevo pacto? ¿Cuáles son las diferencias o qué igualdad tiene el antiguo y el nuevo pacto? Y también vamos a ver cuál es lo nuevo de este nuevo pacto. Por eso toma tu Biblia y juntos estudiemos este maravilloso tema número 10, el nuevo pacto. Vamos rápidamente al texto clave de la semana. Se encuentra en Jeremías capítulo 31, versículo 31, y dice así la palabra de Dios. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En primera instancia, este versículo también nos da una entrada a la primera parte de esta lección. La primera parte de esta lección lleva por título He aquí vienen días, justamente como empieza este primer versículo. Uno se recuerda y dice los pactos que hemos estudiado, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés y con la casa de Israel, fueron pactos ya pasados. ¿Qué de nuevo tiene este pacto, la cual Dios va a establecer con la casa de Judá, con la casa de Israel? En primera instancia queremos una vez más ver claramente quien inicia este pacto es Dios, así como también en Noé, en Abraham y con Moisés y con el pueblo de Israel fue Dios quien inició el pacto. También en este nuevo pacto es Dios quien inicia, quien toma la iniciativa de iniciar este nuevo pacto con su pueblo. Porque la palabra aquí dice, haré nuevo pacto. Es Dios mismo, una vez más aquí, quien hace este nuevo pacto, así como hacía también el pacto antiguo. El segundo versículo, el versículo 32 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Claramente este nuevo pacto tiene algo diferente al antiguo pacto. Pero vamos a darnos cuenta que las bases son las mismas. Y quiero que vayan conmigo analizando versículo tras versículo para poder encontrar la igualdad o el paralelismo entre ambos pactos. ¿Ok? Entonces vemos que quien falló aquí no era Dios. O no fue Dios, fue el ser humano. Porque aquí la palabra de Dios dice, no como el pacto que hice con sus padres, porque ellos invalidaron mi pacto. Entonces, el problema no estaba en Dios, no estaba en el pacto. El problema está siempre en el ser humano. ¿Ok? Vamos a ir a la segunda parte de esta lección. Tiene que ver con obras en el corazón. Ahora, mis queridos amigos, Dios siempre quiso escribir sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero el pueblo de Israel, el pueblo que Dios eligió, tomó un mal camino. Se enfocó en donde no era. Simplemente se enfocó en las obras de la ley y no tenían a Dios en su corazón. Ellos invalidaron el pacto por su obediencia no producida por la fe, sino por un mero formalismo religioso. Entonces, ahora Dios en este nuevo pacto también quiere escribir sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mira qué interesante. El antiguo pacto tenía leyes, ¿no? Los 10 mandamientos y otras leyes más que Dios había dado, escritas en tablas de piedra.
Pero este nuevo pacto, Dios quiere escribir sus leyes, sus mandamientos, quiere ponerlos en nuestra mente y quiere escribirlas no solamente en tablas de piedra, sino también quiere escribirlas en nuestro corazón. Vemos ahí una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿ok? No olvidemos, es Dios quien inicia el pacto y es Dios ahora quien desea escribir sus mandamientos, sus leyes, no solamente en tablas de piedra, sino en nuestro propio corazón. Diría Ezequiel, quiero quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne y escribir allí mis leyes y mis mandamientos. Entramos ahora a la parte número 3 de esta lección, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Si leemos Jeremías capítulo 31, versículo 34, dice lo siguiente: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mira qué interesante. Una vez más, así como en el antiguo pacto, Dios ofrece su perdón, ofrece su gracia. Es decir, este nuevo pacto también está basado en la salvación por gracia, así como lo fue el antiguo pacto. ¿Ok? Entonces, podemos decir a manera de conclusión, este nuevo pacto tiene la misma ley, porque Dios quiere escribir la ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Tiene el mismo autor, porque es Dios quien inicia este pacto nuevo. Y también tiene el mismo fundamento, la salvación por gracia a través de la fe. Entonces, ¿qué hay de nuevo en este nuevo pacto? Es la pregunta que esta lección debe responder. Vamos rápidamente al libro de Hebreos, el capítulo 8, versículo 6, y vamos a ver allí algunos temas muy interesantes y vamos a entrar a la cuarta parte de esta lección. Vamos a ver un mejor pacto. El libro de Hebreos capítulo 8, versículo 6 dice lo siguiente: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Muy bien, aquí Hebreos, Pablo, está hablando acerca de un mejor pacto. Este nuevo pacto es un mejor pacto, ¿por qué? Porque está basado, dice la palabra de Dios allí, o establecido sobre mejores promesas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos quiere decir Pablo con estas mejores promesas? Recordemos que el antiguo pacto era a través de símbolos. Símbolos que se iban a cumplir con Cristo. Era a través de un animalito, de un cordero que uno llevaba, lo sacrificaba y así recibía el perdón. Pero aquí dice Pablo que este nuevo pacto está basado o establecido sobre mejores promesas. Porque las promesas antiguas o en el antiguo pacto simplemente eran figuras y sombra de lo que venía. ¿Ok? Y eso lo vamos a confirmar con el siguiente versículo en Hebreos capítulo 9, versículo 23. Dice ahí la palabra de Dios: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Mi pregunta es, ¿qué eran los sacrificios, las ofrendas, los rituales del antiguo pacto? Dice Pablo en el capítulo 9, en el capítulo 8, que eran figuras, que eran sombras de lo que había de venir. Entonces, este pacto nuevo tiene algo nuevo. Son las mejores promesas basadas ya no solamente en simbologías o en figuras, sino en el cumplimiento pleno en Cristo Jesús. Mejores promesas, no solamente en una promesa futura, sino en el cumplimiento
de la promesa en el sacrificio de Cristo en nuestro favor. Es por eso que este pacto es nuevo y es mejor. Decimos porque tiene promesas cumplidas en Cristo y también ya no es simbología, es realidad. ¿Ok? Es realidad, porque la simbología tomó realidad cuando Cristo vino a esta tierra a morir por nosotros. Ahora vamos a ir a la siguiente parte de esta lección. Tiene que ver con un mejor sacerdocio o el sacerdote del nuevo pacto. Vamos a ir al libro de Hebreos 10:4 y dice allí la palabra de Dios. Por lo cual, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, en el antiguo pacto, no es que no había perdón, no es que no había salvación. La salvación era por gracia, porque ellos por fe llevaban un corderito, lo sacrificaban, había sangre y por la sangre había perdón, como dice Hebreos. Ahora, pero no era suficiente eso, porque era simbología, era una sombra, era figura de lo que había de venir. ¿Y quién tenía que venir? Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan. ¿Por qué no podían quitar los pecados? Porque eran simbología, eran figura, eran sombra de lo que había de venir. Y Pablo mismo confirma esto en el mismo libro de Hebreos, el capítulo 9, el versículo 12. Vamos juntos allí, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, en este nuevo pacto ya no es simbología, ya no es un corderito, ya no son ofrendas, sino es el propio Cristo entregando su vida por cada uno de nosotros para darnos la redención. Es por eso que este nuevo pacto es mejor, es mucho mejor al antiguo. No porque sea diferente, no porque sea nuevo en sí. Lo que pasa es que este nuevo pacto es el cumplimiento del pacto antiguo. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz, algo pasó con el velo del templo. Ustedes se recuerdan, ¿cierto? Y Cristo en ese evento da por finalizado o da por acabado a la simbología, a los rituales del pacto antiguo. Vamos a verlo esto en Mateo capítulo 27, 51. Mateo capítulo 27, 51. Dice la palabra de Dios allí: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mira qué interesante. Era imposible que alguien pueda ver el lugar santísimo porque era sagrado, pero cuando Cristo murió, eso se acabó, la simbología se acabó. La simbología tuvo su realidad en Cristo Jesús, porque a través de Él ahora podemos tú y yo alcanzar salvación, porque Él entró a un templo no hecho por manos de hombres, sino a un templo celestial para interceder por cada uno de nosotros. Vamos a ir a Hebreos capítulo 7, versículo 25. Y dice allí la palabra de Dios: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora Cristo, después de haber muerto por nosotros, fue al cielo e intercede por cada uno de nosotros. Ya no tenemos más que poner a trabajar a un sacerdote humano. Ahora es Cristo quien intercede por nosotros, en favor de nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Es así como el nuevo pacto tiene mejores promesas, es un mejor pacto y tiene un mejor sacerdocio. Es por eso que Pablo dice en Hebreos capítulo 4, 16, porque no tenemos un sumo sacerdote quien no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y él dije también: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno
socorro. Mi querido amigo y hermano, es Cristo ahora en persona, intercediendo por ti y por mí en el santuario celestial. A través de Él podemos encontrar salvación, a través de Él podemos ser purificados y a través de Él podemos caminar en santidad. Que tú y yo podamos entrar en este nuevo pacto, en este pacto de relación con Cristo, en esa permanencia diaria en su palabra y en la oración. Que Dios te bendiga y juntos podamos comprometernos con Cristo y entrar en este pacto de salvación.